Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos nuevamente a una transmisión de Libera. En esta ocasión hemos decidido hablar sobre veganismo en la infancia, ya que los humanos nacemos sin prejuicios y es la sociedad la que nos adoctrina y nos enseña a discriminar arbitrariamente a los demás, ya sea por su raza, por su religión y, y mayoritariamente por su especie. Eh, es decir, crecemos condicionados en el especismo. Por eso hoy vamos a conversar cuatro padres que educamos a nuestros hijos en un contexto de ética y respeto por los demás seres sintientes con los que compartimos este mundo, que aunque debería ser la regla general, pues no lo es. Hoy nos acompañan Andrea Guerrero. Ella es la creadora del blog Una Familia Vegana. Hola, Andrea. Está con nosotros Juliana Castañeda Turner, fundadora y directora de Juliana's Animal Sanctuary. Andrés Ordóñez, empresario de medio artístico. Y por parte del colectivo Libera estoy yo, Luisa Fernanda. Les voy a dar la palabra para que nos cuenten un poquito de cada uno de ustedes y de sus hijos. Empezamos con Andrea. Bueno, hola, ¿cómo estás, Luisa? Muchas gracias por la invitación. Bueno, Gracias a a ver, ti. como dijiste, mi profesión es ingeniería biomédica, soy ingeniera biomédica, ejerzo mi profesión, soy creadora del blog Una Familia Vegana, en donde básicamente hablo sobre mi experiencia de educar a Emanuel, a mi hijo, que ya tiene 6 años, en el veganismo. Emanuel es vegano, pues desde que nació, tuve un embarazo completamente vegano. eh, y bueno, desde siempre lo hemos educado en el veganismo. A ver qué más les cuento. Relevante, no, creo que eso es como lo más relevante sobre mí. Gracias, Andrés. Bueno, primero buenas tardes a las compañeras que están participando. Gracias, gracias Luisa por la invitación. Y pues para las personas que por ahí han visto a mis hijos, saben que son activistas desde hace ya un tiempito. Nosotros somos veganos hace 8 años, pues yo puedo decir que tenía la idea sin tener el concepto claro, porque pues cuando empecé con esto realmente no era muy fácil encontrar sobre el tema, pero prácticamente ha sido de toda la vida mi relación con los animales, el buscar su cuidado, pero encontré que en el veganismo encontraba uno esa verdadera coherencia y por eso en ese momento decidimos con mi esposa y con mis hijos ser coherentes precisamente, tomar ese camino de buscar la liberación y la reivindicación de los derechos de los animales, de su libertad. Entonces, mis hijos, pues ya se puede decir que no son niños, sino son jóvenes, tienen 12 y 14 años, son músicos y todo lo que escriben, las canciones que están escribiendo para el álbum que esperamos salga muy pronto, son totalmente antiespecistas. Entonces, tenemos muy claro el tema y son niños, jóvenes, perdón, pues digo niños, acordándome desde que empezaron su camino con el activismo, pero son jóvenes que todo el tiempo a sus amigos y a toda persona que pueden hablarle del tema lo hacen. Entonces la gente debe entender también eso, lo que tú decías ahorita, ¿no? Nacemos veganos y la misma sociedad nos corrompe. Entonces esos conceptos hay que irlos tumbando, deconstruyendo y darnos cuenta que realmente nacemos creyendo que todos somos iguales y libres. Gracias, Andrés. Juliana. Hola a todos, muchas gracias por este espacio. Pido disculpas de antemano porque el internet puede fallar un poco aquí en la cima de la montaña. Bueno, mi nombre es Juliana, como algunos saben, soy la fundadora y directora de Juliana's Animal Sanctuary, que este año cumplimos 15 años rescatando animales de granja. Ah, Mi hijo tiene 5 años, vegano desde su concepción.
Yo dejé de comer animales desde que tengo 5 años, estrictamente vegana hace 16 años. ¿Qué más les puedo contar? Mi profesión no tiene nada que ver con lo que hago. Estudié ciencias físicas. Mi esposo es vegano de toda la vida también. Tenemos también una organización que alimentamos niños en 63 países, con 270 proyectos. Obviamente nos alimentamos con comida vegana. Somos el alivio alimenticio más grande del mundo. Repartimos alimentos más que la ONU, para darles un ejemplo. Entre todas las cosas que hacemos, mi esposo es chef, es experto en nutrición, así que todas las cosas aportan un poco a cómo vive una familia vegana promedio. Bueno, muchas gracias, Juliana. Yo les cuento un poquito también de mí. Yo soy mamá de Violeta. Violeta es una niña que ya va a cumplir 11 años en una semana. Y el camino del veganismo lo hemos recorrido juntas. Realmente hemos aprendido todo como al mismo tiempo. Nosotras pues dejamos de comer animales hace varios años, pero pues yo pensaba que eso era suficiente para respetar a los animales y pues todo lo hemos aprendido juntas, hemos aprendido que los animales son individuos, porque debemos respetarlos. También convivimos con otros animales, muchos, entonces eso hace que sea como un poco más fácil, un poco más intuitivo el tema de entender que todos somos personas, así seamos de diferentes especies. Ella va al colegio, va a entrar a quinto de primaria y pues en el colegio saben que ella es vegana. Ahorita hablamos un poquito más a profundidad de eso. Y ya, eso les cuento de nosotras. Bueno, primero queríamos, antes que nada, empezar por aclarar qué es veganismo, porque aún suele haber muchas confusiones al respecto. Veganismo, como lo definió Leslie Cross originalmente, es la doctrina de que el hombre debe vivir sin explotar animales. ¿Y por qué? Pues porque los otros animales son individuos, son sujetos y no objetos, y por lo tanto merecen la misma consideración moral que nosotros, los humanos. Yo quisiera preguntarles con respecto a esto, si ustedes consideran que los niños son agentes morales, es decir, si ellos están en la capacidad de entender los conceptos éticos, de por qué los estamos educando en veganismo. O sea, nosotros extendemos nuestros principios éticos hacia ellos para no caer en conductas especistas, pero ¿ustedes qué piensan de la agencia moral en los niños? Juliana. Perdón. Mi experiencia con Bimal ha sido completamente diferente. Con el santuario, obviamente parte del trabajo del santuario es educar. Entonces, antes de que existiera Bimal, porque el santuario es antes de que existiera mi hijo Bimal, vienen, bueno, por la pandemia no, pero vienen colegios de niños de la edad de Bimal aproximadamente 5, 6, 7 años. Entonces yo ya tenía como relación de este tema de niños, animales, cómo piensan, cómo ven todo, ¿no? Entonces fue ahí cuando noté que es definitivo que el especismo está en nuestras venas de una forma casi incontrolable. O sea, prácticamente tenemos que hacer esfuerzos para dejar de ser especistas. Estos niños que vienen son niños fantásticos, inocentes, o sea, si tú les das un cuchillo no van a matar a un conejo, esto está asegurado. Pero hay cosas que están tan adentro que es, incluso en la forma que se comunican, es evidente. Entonces hay una diferencia moral que viene por la educación y no por lo que somos realmente.
Y no es solamente un trabajo de los padres, hoy los niños están expuestos a cualquier tipo de información desde YouTube, películas, que es difícil controlar. Con Bimal me pasó algo, yo creo que esto no es algo moral, con Bimal me pasó algo interesante. Como les conté antes, yo dejé de comer animales desde que tenía 5 años. Así que cuando comenzamos a planear que yo quería ser mamá y todo eso, una de las cosas que me emocionaba es que por fin iba a estar con alguien que me iba a entender porque era vegano desde chiquito. Entonces pensé que íbamos a tener el mismo punto de vista, íbamos a sentir igual, esta personita es como yo. Nada, Bimal es completamente diferente. Cuando los niños vienen aquí al santuario y ven los animales, digamos, ven un cerdito y la primera expresión, estoy hablando de todos los niños, veganos, no veganos, vegetarianos, todos, ven un cerdito, ¡ay, el cerdito! ¡Ay, una gallinita! ¡Ay, es como algo nuevo! ¡Ese animalito, esa cosita, tenemos que cuidarlo! Y Bimal no funciona así. Para Bimal es completamente diferente. Porque como Bimal nació dentro del santuario, o sea, literal, él nació en un parto dentro del santuario, para él no existe ninguna diferencia, su cerebro no conoce una diferencia entre humanos y animales, no la entiende, nunca hubo esa línea, que nosotros la tenemos, todavía la tenemos, eso aquí no nos esforcemos, siempre hay unas cositas ahí, ¿no? Pero para Bimal no existe, para Bimal somos exactamente iguales a ellos, no hay ninguna diferencia, entonces cuando un cerdito no siente esa compasión que todos sentimos naturalmente, ¡ay, el cerdito! Es un cerdo, como yo, exactamente como yo, lo ve exactamente como él no ve ninguna diferencia. No existe esa compasión, no somos iguales y por lo tanto como somos iguales, pues si a él le duele, a mí me duele, si nos duele, si él tiene hambre, yo tengo hambre, si yo tengo hambre, él tiene hambre, si él tiene frío, los ve exactamente iguales a nosotros. Que por mal que nosotros nos enfermemos, esforcemos, perdón, siempre quedan cositas del especismo, ¿no? Porque es un esfuerzo salir de algo que hemos sido condenados moralmente casi toda nuestra vida, por nuestros papás, sí, por los medios sociales, por nuestros amigos. No, en Bimal no existe eso, entonces yo pensé que en Bimal iba a encontrar a alguien como yo. No, él está en un nivel completamente diferente. Él ve los animales literal como iguales, así que no tengo que hacer ningún esfuerzo moral, ni antes él me da durísimo. Cuando hago cosas así, que se me salen cosas, él me juzga fuerte en mi relación con los animales y todo ha sido completamente diferente. Pasé de ser el educador a ser el alumno en este caso. Así que mi experiencia en cuanto a niños es completamente diferente. A ser la mamá de Bimal y ver un niño que para él todo esto es normal, a los niños que vienen a visitar y que todo es un mundo nuevo y todo eso. Así que más allá de un tema moral, debería ser un tema natural. Si le duele a ellos, me duele a mí, se acabó. No hay que procesar mucho en la cabeza. Claro, es que la mayoría de niños, y lo que nos pasaba a nosotros también, es que no relacionábamos una chaqueta con el animal, o lo que hay en el plato, o lo que sea con el animal, que no teníamos contacto tampoco con ellos. Tú, Andrea, ¿cómo lo ves? Bueno, yo sí creo que los niños sean, pues, agentes morales. No sé desde qué edad, no estoy muy segura, pero yo más o menos desde unos 4 años yo siento que Manuel entiende lo que él hace y sabe que es responsable como de sus actos, sabe que si hace algo puede lastimar a otros, pues sí, que sus acciones tienen una consecuencia que puede beneficiar o puede lastimar, bueno. Entonces, sí creo que desde cierta edad los niños comprenden que todo lo que ellos hagan puede, sí, como les dije, puede tener una repercusión en el otro. Entonces, a ver, es que yo creo que los adultos vivimos en una sociedad muy adultocentrista, en donde pensamos que los niños ni piensan, ni analizan, ni son inteligentes, ni pueden sacar conclusiones por ellos mismos. Entonces, y veo pues que muchas veces la gente no se sienta como a hablar temas muy profundos con los niños, y yo, por ejemplo, con Emanuel me he sentado desde muy pequeño a hablar este tipo de temas de por qué somos veganos, porque a diferencia de Juliana,
pues aunque nosotros vivimos en el campo, pues Emanuel ha sido permeado pues, por la sociedad especista, ¿cierto? Su familia, o sea, a pesar de que vivimos en el campo, pues no estamos aislados y vamos mucho a la ciudad, vamos mucho a la familia, entonces él puede ver que comen animales y todo esto. Entonces, yo he tenido, pues Emanuel tiene 6 años y yo he tenido conversaciones realmente profundas con él y él se cuestiona mucho todo. Entonces yo creo que sí, pues respecto a la pregunta, los niños sí son agentes morales, o sea, y todo depende, bueno, de la manera en que ellos se comporten y como ellos vean al otro y a los animales, es la educación que ellos reciben en casa. Porque pues Emanuel, por ejemplo, defiende hasta cuando los niños, sus compañeritos o amiguitos matan insectos. O sea, una vez me tocó pues lidiar, interceder en un conflicto que se generó de Manuel con unos niños, porque Manuel estaba furioso y ya le iba a pegar a unos niños porque habían matado un insecto. Entonces, claro, los papás de los otros no entendían por qué Manuel se había puesto así y Emanuel se puso a llorar y todo. Entonces, claro, o sea, los niños saben qué es lo que están haciendo, pero si en su casa le dicen que pues que el insecto no siente, entonces ellos no van a sentir esa responsabilidad moral con un insecto, o que el insecto pues no importa, o que solo importan los perros, entonces ellos solo van a tener esa responsabilidad moral con aquellos que en casa le dijeron que sentían o que había que respetar. Pero claro, evidentemente los niños desde muy temprana edad saben que cualquier cosa que ellos hagan pueden lastimar a otros y tienen como esa individualidad de elegir, listo, yo hago esto, esto puede lastimar al otro, ¿lo hago o no lo hago? Entonces, respecto a la pregunta, sí, los niños son agentes morales, no sé desde qué edad, pero yo en Emanuel lo descubrí más o menos cuando estaba alrededor de los 4 años. Bueno. Andrés. Bueno, creo que esa moralidad se puede ir desarrollando enseñándoles a pensar y a cuestionarse todo, ¿no? El hecho de que se den cuenta que también somos animales y que esos animales también merecen respeto a su vida y que si nosotros luchamos por muchas cosas para la nuestra, se debe luchar también para la vida de esos seres. Entonces esa moralidad creo que se va desarrollando esa medida de eso, ¿no? De enseñarles y que ellos mismos se cuestionen el por qué ocurren esas cosas y por qué debemos luchar por ellos, porque no son escuchados, tienen una voz que sencillamente a nuestros oídos no llega, entonces ignorémosla, entonces luchemos porque esa voz se escuche. Y ahí creo que se puede ir creando un agente moral que puede ir desarrollando muchas otras habilidades sobre estos temas para que puedan empezar a hacer un activismo real siendo niños, porque de hecho ese activismo se desarrolla a medida de eso, ¿no? De poder saber por qué estamos luchando y sobre qué y cómo tenemos que hacerlo. Sin moralidad, pues no estaríamos haciendo nada en ese punto, ¿no? Entonces, si ellos no desarrollan esa parte, estarían cortando ese proceso, me parece. Entonces, sí, creo que sí hay ese agente moral no tan desarrollado como el de un adulto que ya lleva o puede llevar un tiempo haciendo ese trabajo, pero sí, obviamente, de esa forma lo veo. Hola, Emanuel. Saluda. ¿Cómo estás? Bien. Ay, bueno. Qué bueno verte. Sí, bueno, el tema es que también estamos en una sociedad que es profundamente especista y nosotros educamos a nuestros hijos en una ética de no explotación y de respeto por los seres sintientes, y a veces pues entra en conflicto los mensajes que ellos reciben en el exterior, en el colegio, con sus familiares no tan cercanos, y puede generar contradicciones
en ellos. ¿Cómo se puede manejar estos mensajes contradictorios o cómo ha sido su experiencia en el ámbito social, en el ámbito escolar, en el ámbito familiar? Bueno, por ejemplo, yo sé que Violeta va a un colegio, pero por ejemplo, Andrés, tú educas a tus hijos en casa, ¿no? ¿Cómo es tu experiencia? Sí, sí, bueno, nosotros llevamos, este ya sería el cuarto año con el sistema homeschooling, pero pues obviamente de ahí para atrás también tenemos que hacer cuentas de cuando estuvieron en el jardín, cuando estuvieron en colegio, y en el principio era complicado porque de hecho cuando yo dije, ellos tenían más o menos 3 y 5 años cuando dijimos de ahora en adelante ya no comemos. Yo nunca comí carnes blancas, pero ya después en el proceso entendí que no era solamente el tema de carnes blancas sino rojas. Entonces, cuando ellos estaban muy pequeños, solicité en el colegio que no les dieran carnes blancas. Ya al siguiente año, perdón, en el jardín, ya al siguiente año fue no, ni blancas, ni rojas, ni huevos, ni leche, ni nada. Entonces, ese momento fue complicado porque la nutricionista me citó y me citó con la psicóloga. Entonces, que cuál era el problema, que cuál era el inconveniente, 2 horas de charla y después de las 2 horas de yo haberles debatido el por qué no era correcto, entonces sencillamente la conclusión fue, bueno, está bien, aceptamos lo que usted nos dice, puede tener la razón, pero por favor no le vaya a decir a otros padres que nosotros le permitimos a usted eso porque se nos puede armar un problema. Entonces, ese hecho de que nos estén metiendo en la cabeza que lo correcto es abusar de otros en todos los ámbitos y cuando tenemos cómo demostrarles que no es lo correcto, entonces, bueno, tienen la razón, pero no lo diga, quédese callado. Ya después del siguiente año pasaron al colegio, entonces lo mismo, pero pues como el colegio era de la misma persona jurídica del jardín, entonces fue pues, relativamente sencillo en ese momento. Después nos fuimos de Bogotá 4 años y el primer año sí alcanzaron a estar en un colegio fuera de Bogotá, estábamos en Cogua, y lo mismo, pero ¿por qué le enseña esto al niño? ¿Por qué le dice estas cosas? Porque ellos apenas las profesoras les decían, por ejemplo, hay algo que se ve mucho en primaria y es los recursos naturales, entonces nos enseñan que los animales son recursos naturales. Entonces que están ahí para que abusemos de ellos. Y los dos niños, no, pero es que ¿por qué nos enseñan esto? La vaca no se entregó, la vaca la están asesinando, el cerdo no da carne, lo están matando. Entonces se paraban a cuestionar estas cosas y inmediatamente las profesoras, pero es que ¿por qué le enseñan eso al niño? ¿Por qué le dice esto? O en las tareas, mandaban las tareas y haga esta cosa, escriba qué recursos naturales tenemos en la fauna y cuáles en la flora. Entonces inmediatamente escribíamos en el cuaderno nuestras objeciones al tema. Entonces, todo eso fue duro en un principio en cuanto al ambiente externo del colegio. Pues con mi familia no hubo problema porque pues mi papá nunca comió carnes, mi mamá por situaciones económicas de muy pequeña tampoco, entonces fue como muy fácil asimilar esa parte de ellos hacia la parte de la crianza de mis hijos, pero sí los vecinos, otros familiares, entonces siempre era el por qué y pregunta y uno al responderles siempre van las preguntas del común que ya a veces terminan siendo canzonas pero es que el niño no va a crecer si no come carne, pero es que el niño no va a ser inteligente si no come carne, y tener que explicar todo eso y ver que ya llevamos 8 años y no ha sido como la gente lo dice. Entonces, bueno, ahí se van rompiendo esos mitos, pero en la parte que en parte, sí, se puede decir que en parte fue por eso que tomamos la decisión de que estudiaran con el sistema homeschooling, fue ir reforzando esos temas para no dejar que se permeen en el desarrollo de un niño lo que se ve afuera. La sociedad está permeada de especismo en todos los ámbitos. Entonces, de construir esos conceptos desde el hogar, pues es lo más básico, ¿no? Y es lo primero que se debe hacer. Entonces, enseñarles y ver que ellos empiezan a entender el mundo de otra forma, porque ya no es lo que el profesor le está enseñando que es lo correcto,
sino es lo que realmente nos estamos dando cuenta y nos demuestra nuestra ética, nuestra vida y todo, y es cómo debemos tratar a esos otros seres. Entonces, eso ha ayudado también a que ellos vean de otra forma en la relación con los otros animales y desde su experiencia la empiecen a transmitir a otros niños. Entonces, ese ha sido más o menos el método y el desarrollo que han tenido mis hijos. Juliana, Vimal todavía no va a colegio, también está en casa, ¿cierto? Nosotros, desde que planeamos tener a Bimal, obviamente teníamos planeado homeschooling por nuestro tema de la alimentación y todo eso, y por otros temas personales relacionados con nuestra desconfianza del sistema educativo. Pero resulta que Bimal es increíblemente sociable, todo lo contrario a mí. Y nosotros vivimos en la cima de una montaña donde no hay gente, no hay nadie, entonces no tiene como su oportunidad de conocer más niños o jugar con alguien, así que es bastante difícil para él. Pensando en eso, como cuando era, desde que tenía como 3 años, creo, lo pusimos en este sitio que se llama Gymboree, que no es precisamente un jardín ni un colegio, sino como un sitio de aprendizaje y tenía la oportunidad de relacionarse con otros niños. Pero pasó algo muy chévere allí. De las profesoras, habían 3 hermanas, 2 de ellas trabajaban en Gymboree y otra hermana trabajaba en otra cosa. Las mamás de ellas tienen una fundación que rescata perritos, así que digamos, tienen una cosa ahí con los animales. Entonces, obviamente, desde que pusimos a Bimal, dijimos, cuidado con lo que come, igual Bimal es muy cuidadoso, o sea, si tú le dices no vegan, esa cosa no existe, no se la come. Entonces, pero igual, siempre somos cuidadosos, como ellos hacen esos cumpleaños y la torta, que nos avisaron cuando había un cumpleaños, nosotros mandábamos nuestro pedacito de torta, cosas así. Al cabo de 4 meses, me llaman una de las profesoras, son 3 hermanas, que si quieren venir a hacer voluntariado. Claro que sí, vinieron a hacer voluntariado. 6 meses, las 3 hoy en día son veganas, por Bimal. No tuvimos que decir nada, simplemente Bimal es muy expresivo con el tema de los animales, y como les dije antes, es bastante pesado, me hace sentir mal algunas veces. Y hace cosas que no las hace de mala onda, pero debo confesar y hacer un paréntesis que para mí ha sido difícil y no he podido soltarle toda la verdad a Bimal del extremo maltrato que hay en la sociedad. Por ejemplo, Bimal todavía no sabe que le quitan la piel a los animales y hacen chaquetas o zapatos. Eso Bimal todavía no lo entiende. Entonces no sabe y creo obviamente no se lo debe imaginar y no sé, porque es difícil para mí. Tengamos en cuenta que Bimal vive aquí con todos esos animales. Así que más es una relación completamente estrecha. Ellos son sus hermanos. Él duerme con ellos, juega con ellos, vive con ellos, los llama por su nombre. Bla, bla, bla. Así que es una relación especialmente estrecha del promedio, digamos, de todos los niños. Así que cualquier cosa que le digas que está relacionada con que alguien maltrató a un animal, él inmediatamente lo relaciona y se pone a llorar, le rompes el corazón, porque hay una relación muy estrecha. No es como la que nos, o al menos yo tenía antes de que no convivía con animales, sí, los animales, pero cuando ya esa relación es un poquito diferente, que hace el cambio un poquito. Entonces hay cosas que no le he dicho a Bimal. Por ejemplo, Bimal no sabe que la gente come peces. Eso no existe en su universo, eso sería una locura. Cuando él comenzó a descubrir y fue ya sé, que descargó un juego en el iPad y era como hacer tortas y el juego tenía un huevo. Este niño se enloqueció, ¡wow! Y ahí tuvimos que explicarle ciertas cosas de que la gente come animales, pero hay ciertas cosas que personalmente tengo miedo de que soltarle porque no quiero que genere como un odio hacia los humanos, o se moleste con los humanos, o se moleste con los compañeros, todo eso. Afortunadamente en mi familia cercana, nadie come carne, como les dije antes, dejé de comer carne desde muy pequeña, así que con el tiempo pues mi familia también dejó de hacerlo, así que compartir nuestra mesa con gente que come animales no es común, no pasa hace 1000 años. Entonces, bueno, en el colegio fue así, fue la que fue cambiando. Una vez me llamó la profesora, que ahora es vegana, y me dice, Juli, imagínate qué pasó. Estábamos comiendo, los papás le mandan la comida a los niños, y este niño sacó como una pierna de pollo, que obviamente ni siquiera en su versión vegana existen. Entonces, por ejemplo, no relaciona mucho lo de las salchichas, porque las salchichas veganas sí se ven iguales. Pero cuando esta pierna de pollo, entonces Bimal
le volteó al niño y le preguntó qué era. Y el niño dijo, una pierna de pollo. Vimal enloqueció absoluto, me contó la profesora, yo no estaba ahí, le quitó el plato al niño y se fue a la basura. Entonces el niño quedó llorando que le botó la comida a la basura, pero Vimal no tenía su intención de hacer daño. Para él es como que está demencia, o sea, tengo un montón de pollos en mi casa. Y entonces, pero Vimal fue firme. Ahí me llamó la profesora, que obviamente ahí entre veganas se decía, le daba risita, pero digamos que el niño llegó dando quejas a la casa de que otro niño le tiró la comida a la basura. Y bueno, hemos tenido que manejar eso como, imagínense yo tener que decirle a mi hijo que tiene que ser como paciente con la gente que mata animales, cuando son sus hermanos y viven aquí con él todos los días. Todos los días les da besos. Es más, mi casa está llena de animales, o sea, es algo extremo. Por todos lados. No les, para mí mal que alguien haga algo raro para ellos es una locura. Es algo que no existe en su cabeza. Entonces, para él entender ese mundo ha sido difícil. Entonces, en Gymboree estábamos tranquilos porque estaban las profes veganas que ya me lo protegían y ya lo entendían. Terminó Gymboree por un tema de la edad y dijimos, ok, llegó la hora de homeschooling. Pero Vimal comenzó otra vez a tener sus problemas por el tema de que no tenía amiguitos, y decidimos ensayar colegio grande y fue un lío, bueno, conseguimos un colegio grandote que tenía como la opción vegana en la alimentación y fuimos y nos hicieron una entrevista con el chef, todo súper bien, usaban productos Sabie. Bueno, esa parte estaba excelente. Además, como les digo, con Vimal esa parte es fácil porque tú le dices no vegano o algo que va sospechoso y él de una lo rechaza, no existe en su mundo. Pero se me ha olvidado la otra parte. Entonces, cuando te enseñan que los caballos se montan para hacer esto, que la vaca nos da mantequilla y eso, que los animales nos dan, entonces Vimal también se puso allá vegan police. Estaba mal. Y él venía y me contaba, mami, se le pararon encima a un caballo y dicen que hay que pararse encima a los caballos y él no, eso no existía en su mundo. Afortunadamente, bueno, no afortunadamente, con el tema de la pandemia, pues se acabó este tema del colegio y volvimos a homeschooling y estamos ahora en homeschooling con clases extra por el tema de que Vimal es muy sociable, pero para nosotros fue un proceso difícil y definitivamente sí es de mucho cuidado y preferiblemente el homeschooling, porque es que se meten es que es increíble, el especismo está en todo, es algo increíble. O sea, se te meten por cualquier lado, salen cosas que yo ni siquiera tenía conocimiento que le hacían a los animales y que mi mamá me dice como, mira que dijeron que le hacen eso, y yo, ¿qué es esta locura? Entonces, Vimal ha sido muy cuidadoso con eso, él mismo me cuenta todas las cosas, es vegan police absoluto, nos juzga a todos, pero no, al igual que Andrés, decidimos homeschooling y en cuanto a la educación nos ha ido bien, el único tema ha sido sociable, pero eso es lo único que ha sido así difícil. No es solamente, ahí es cuando uno se da cuenta que definitivamente el veganismo no es la dieta, que en realidad esa es la parte más fácil, porque hoy en día todos los colegios tienen su opción y los niños son pilos y reconocen algo que pues, tenga animales y todo eso, pero están esos detallitos, la vaca nos da, los caballos son para esto, los zoológicos. O sea, hoy en día todavía hablan de zoológicos. O sea, yo pensé que esto ya había acabado, ya lo teníamos claro, no, todavía existe el tema de los zoológicos. Entonces, definitivamente, a no ser que cuando ya sean grandes los niños y ya tengan derecho ahí ya entiendan y eso, pero cuando son chiquitos sí es difícil y definitivamente el homeschooling es la mejor opción en este caso. Bien. ¿Y cómo ha sido tu experiencia, Andrea? Bueno, Emanuel sí está en instituciones desde que tenía 1 año y medio, porque pues por el tema del trabajo a nosotros nos queda pues completamente difícil hacer homeschooling, aunque pues alguna vez lo planteé, pero creo que no es el método para mí. Y creo que tampoco para Emanuel, porque Emanuel sí necesita demasiado la gente, ver gente. De hecho, ha sido de las cosas más duras que le ha dado pues en esta pandemia, no ver a sus amiguitos, a sus compañeritos. Entonces, a ver, nosotros como, o sea, el entorno escolar, la verdad, a nosotros no nos ha dado como tan duro.
¿qué he hecho yo? Yo siempre antes de ingresarlo a alguna institución, hablo primero con la que sería la profesora del grado, con la director, pues el director o directora de la institución, y cuento que Emanuel es un niño vegano, que somos una familia vegana, y les explico qué es el veganismo, pues se los aclaro para sentir como ese apoyo, ¿cierto? Y para explicarles que tal vez en algunas cosas, en algunas actividades, en algunas, no sé, enseñanzas, tal vez nosotros no vayamos a estar de acuerdo y le vamos a corregir esa parte que le enseñaron en la escuela, se la vamos a corregir en casa y que se lo haremos saber a ellos. Entonces, siempre pues antes de tengo esa comunicación con la institución y hasta ahora nos ha ido muy bien, pues ha sido completamente respetado, incluso en varias ocasiones antes ha sido como resaltado, por ejemplo, acá en Antioquia, bueno, se hace la Semana de la Antioqueñidad en las instituciones, yo siempre hablo de esto, pero es una forma en que pues nosotros aprovechamos todas estas cosas y todas estas enseñanzas especistas para hacer activismo, para enseñar lo contrario en la escuela a través de Manuel. Amores. Manuel está por acá jugando con la perrita. Bueno. Entonces, a ver, aquí en Antioquia hacemos lo que es la Semana de la Antioqueñidad y acá se visten como campesinos y hacen cabalgatas como, ¿cómo se dice? Pues no cabalgatas de verdad, sino que hacen llevar a los niños un caballito de palo y simulan una cabalgata, pues por la cultura del arriero en Antioquia, bueno, el campesino y todo esto. Pues la primera vez que nosotros nos tocó, pues como decir, pucha, están pidiendo un caballito de palo, entonces llegamos a pensar, bueno, el caballito de palo, pues realmente no es un caballo de verdad, ¿lo mandamos con el caballo de palo o no lo mandamos con el caballo de palo? ¿Qué hacemos ahí? Entonces, Emanuel estaba muy chiquito. Pues porque si eso es desde la guardería, pues desde el jardín, es con esa semana de la antioqueñidad. Entonces, Emanuel, entonces decidimos no mandarle el caballo de palo, sino que decidimos hacerle otra cosa con un palo que él llevara, que entonces la primera vez fue un cohete que hicimos de palo. Entonces le explicamos a Emanuel pues todo el asunto, los caballos no se montan, ellos sienten, ellos no son un medio de transporte, ellos son seres que merecen estar en libertad, bueno, todo el cuento. Y Emanuel llevó su cohete de palo y le anexamos una nota al cohete de palo para que le explicara a la profesora, pues, por qué no llevaba su caballo de palo. Entonces, bueno, con toda la explicación, y resulta que cuando Emanuel fue y presentó su cohete de palo, la profesora lo que hizo fue leer esta nota delante de todos los niños. Entonces, mira que no fue en ningún momento como algo, pues como un obstáculo, sino al contrario, pues fueron una forma de expandir ese mensaje con el resto de niños. Entonces la profesora lo que dijo fue, Emanuel no trajo su caballo de palo y les voy a explicar por qué. Entonces la profesora leyó la nota que yo le había mandado. Y así todos los años hacemos lo mismo. Enviamos cualquier cosa de palo que no represente un animal y para no perpetuar esa idea, aunque sea simplemente un objeto, pero está representando un caballo y está diciendo pues que es normal montar a caballo y todo eso. Entonces, de esta manera nosotros, con todas esas enseñanzas especistas, nosotros tratamos de hacer como la contrapropuesta antiespecista o la contrapropuesta vegana para que sea replicado en la escuela. Entonces, bueno, en la escuela no nos ha ido pues para nada mal, Emanuel. Antes
da su mensaje y me dice, mami, no sé quién, mi amiguito me dijo que él cuando grande quiere ser vegano porque es que todavía no lo dejan. Entonces, mira que se va sembrando también una semillita, y a mí me parece muy bacano esa interacción de Manuel con el resto de niños, porque los niños no tienen acceso a esa información. O sea, esa información es completamente filtrada por los adultos, o sea, y eso que la mayoría de adultos no conocen qué es el veganismo, pero esa información se queda ahí, no llega a los niños que no son veganos. Entonces, de esa manera, Manuel interactuando con otras personas en su entorno escolar, pues se va sembrando esas semillitas, se va difundiendo ese mensaje, se va haciendo activismo, y esa información va a llegar a esos niños que por otro lado no les llegaría esa información. Entonces a mí me parece demasiado positivo la idea de que Manuel tenga un entorno escolar. Ahora en la familia bueno, en la familia más cercana no ha sido complejo porque bueno, desde siempre vieron que es lo que más les preocupa es la parte de la salud, ¿cierto? Que es saludable ser vegano, por el lado de la alimentación. Y mi familia más cercana antes se siente orgullosa, ¿cierto? Comparten todo lo que yo comparto, a pesar de que ellos no sean veganos, pero viene un tema muy difícil, bastante difícil, y es cuando Emanuel se cuestiona por qué personas que él quiere tanto, como sus abuelos, como sus tíos, no son veganos. Entonces él me ha llegado a preguntar, mami, pues entonces los abuelos son malos, son personas malas. Es muy teso. Para mí ha sido lo más difícil, ¿cierto? Porque son personas que en el fondo uno sabe que no son malas, ¿cierto? Pero eso que nos han metido en la cabeza a través de los años, que es normal usar a los animales, que alguien cercano a ti no lo entienda, es muy difícil. Entonces, ha sido de las preguntas más difíciles con las que me ha tocado lidiar de Manuel, de explicarle por qué ellos no son malos, pero por qué siguen comiendo animales, por ejemplo, que es lo que él más ve cercano, por qué siguen comiendo animales o por qué siguen usando animales si son buenos. Entonces, es muy teso. Esa ha sido la parte más difícil para mí de explicarle a Manuel, porque claro, son personas que él quiere y que él quisiera que fueran veganos también. Entonces, hace poquito viajamos con mi papá y mi hermano y a la costa, y Emanuel vio como pues mi papá pedía un pescado, ¿cierto? Entonces, es un tema demasiado difícil. Entonces, Emanuel me dijo en secreto, mami, el abuelo se está comiendo un pez. ¿Por qué? Entonces yo le dije, amor, recuerda que hay gente que todavía no lo entiende, no son personas malas, pero no lo entienden. O sea, yo la verdad, si me dan una luz de cómo podría responderle esa pregunta de Manuel, que para mí ha sido lo más difícil. Entonces yo le dije, amor, si quieres nos vamos por allí, ven, y yo muchas veces lo aparto o esto. Entonces, como también decía Juliana, es difícil para uno decir que tenga paciencia, que en cierta forma tiene que respetar a esa persona, a pesar de que daña a los animales. Es una parte muy complicada, muy complicada. Entonces, bueno, ahí está. Emanuel también es de los que en la mitad de una comida mete la cucharada. Ay, pero ¿por qué están comiendo eso? Entonces a la gente obviamente se va sintiendo incómoda, pero yo pues como que me río internamente, pero yo le digo, amor, no, pues calma. No sé, la manera en que yo lo he intentado manejar, pues de que respete igual a las otras personas, pero es difícil porque tampoco quiero, y es que no nos da para yo
aislar de pronto a Emanuel de toda esa interacción con su familia, en la escuela, no, porque él disfruta todo eso, él disfruta a la gente. Entonces, pues yo creo que en este punto sería muy bueno aprender de la experiencia, por ejemplo, de mis otros compañeros ante esta pregunta de por qué la familia o las personas que quiero siguen comiendo animales, siguen explotando animales, si son buenas personas. André, No, muy difícil. yo lo que usaba en esa técnica, la técnica que usaba en eso, mi familia cercana no, como dije antes, no come animales, pero obviamente los niños con el que comparte comen. Hace poco estuvimos de vacaciones y las vacaciones fueron en Estados Unidos y ya comen mucha carne y es algo no agradable de ver porque es exagerada la cosa. Y mi mamá estaba bastante choqueada, que es la técnica que yo no uso, porque como mencioné antes, para mí, o sea, como le pasa a tu hijo, eso es malo, porque es malo, porque es malo, es la verdad. Entonces yo no quiero que mi mamá piense que todas las personas del mundo son malas, porque todos los que estamos acá comimos carne y no éramos malos, éramos ignorantes. Entonces es lo que yo le trato de decir a mi mamá, mira, es que ellos todavía no saben, no entienden, no han visto, no saben que les duele. Entonces Vima les cuenta suavemente, mira que eso le duele, mira que esto sin necesidad de juzgar, porque sí deberíamos juzgar, pero pues a un niño es más difícil usar esto. Pero yo le digo como, no entiende, él no ha visto, él todavía no sabe, como esa pobre persona es ignorante, algo así, como para que Vima no sea, porque hay gente que sabe lo que hace. Y yo no quiero decirle a Bimal, él sabe que mata y me encanta, o sea, lo quiere comer, no le voy a decir eso. O sea, lo descubrirá él solito, yo no sé cuándo, pero yo los trato como ignorantes, no saben, todavía no saben, no entienden, ellos no han venido acá, Bimal, ellos no han visto a las vacas. No sé, es la técnica que yo trato de usar. Y Bimal, ay, pobres, no lo que entiende, pobres criaturas. Sí, eso es un poco difícil de manejar porque, por ejemplo, la familia del papá de mi hija, ellos no son veganos y cuando ella estaba más pequeña, por ejemplo, le hacían trampa y le daban helados o le daban eh, pollo. Me acuerdo tanto que una vez le dijeron, ¿cómo hace este pollo? Que este pollo es vegetariano, algo así. Y ella llegó a contarme como, miran, en la casa de mi abuelita me están diciendo esto. Eh, Hasta que, bueno, ya pasó el tiempo y Violeta ya tiene el criterio suficiente para decirle, abuelita, no me es esto, abuelita, cámbiame esto, abuelita, esto es lo que vamos a hacer, no vamos a ir al zoológico, no vamos a ir al acuario. Sí, el tema de la familia es difícil porque saben, digamos, por ejemplo, el papá de ella siempre me dice que sabe que estamos en lo correcto, que está de acuerdo con todo, pero nunca da el paso. Entonces, es bastante doloroso ver a la familia más cercana, como decía Andrea, eh, que a pesar de lo que les explicamos, les contamos, les mostramos, deciden seguir explotando animales por sus huevos, por su leche, por lo que sea, o que para entretenerse vayan al acuario, por ejemplo. Entonces, no sabría cómo responderte tu duda porque para nosotros también eso es la parte más dolorosa, que la familia, aún sabiendo, por ejemplo, que cada vez que se come un huevo hay un pollito que fue asesinado, o que cada vez que se come un pedazo de queso hay una vaca que fue esclavizada, que le quitaron a su bebé, que su bebé fue asesinado. A pesar de saberlo, lo siguen haciendo, no sé por qué, y eso es lo que más nos duele.
Y en el tema del colegio, bueno, allá saben que ella es vegana, desde los directivos respetan mucho eso, pero lo que yo veo es que confunden mucho veganismo con alimentación. Entonces, digamos, están pendientes la profe si hay un compartir, por ejemplo. Entonces, ya saben que a Violeta no le van a dar lo que los otros niños llevan, pero todo es como alrededor del tema de la comida, aunque yo le explico a su profesora cada año tienen un director de curso diferente, entonces el director de curso es como el canal para los demás profesores, pero hay cosas que en su cabeza no es que estén lastimando a un animal. Por ejemplo, ir a una salida ecológica y ver animales en cautiverio, o subirse encima de un animal, o tener animales en cautiverio dentro de la institución. Entonces, creo que también a los colegios les hace falta mucha información. Saben que hay niños veganos porque cada vez hay más y en casi todos los colegios hay niños veganos, pero creen que eso se reduce a la alimentación. Entonces, también yo me he planteado que sería importante llevar la información correcta a los colegios, desde los directores y todo el plantel educativo para que sepan exactamente qué es y cómo llevarlo a la práctica con los estudiantes. Y me parece que ese es un trabajo que tenemos que hacer. Bueno, lo otro que quería que habláramos es de qué tipos de mensajes, por ejemplo, nosotros les damos a los niños o, por ejemplo, en los ámbitos veganos, donde mucha gente se reconoce como vegana, abundan algunos tipos de mensajes como que los animales son amigos y no comida. Les quería preguntar si ustedes creen que esos mensajes son apropiados o de pronto lo que promueven es vegetarianismo o simplemente dietas vegetales, dando la sensación que veganismo se trata de una manera de comer y se está excluyendo todos los demás tipos de explotaciones, como los animales que son usados para la ropa, diversión, testeo, trabajo, etcétera. ¿Ustedes creen que es correcto darle estos mensajes a los niños o es importante aclararles que pues hay que dejar de reducir el veganismo a un tema alimenticio cuando esa es solamente una de las consecuencias de respetar a los animales no humanos? ¿Qué piensan? Bueno, a ver, a mí, por ejemplo, esos temas, esas frases, a mí me parecen buenas porque es que son muy sencillas para entender para los niños. Por ejemplo, el tema de amigos no comida, o sea, ese mensaje es súper claro para un niño, lo va a entender, pero si a un niño le llega un mensaje, veganismo es justicia, ¿cierto? No lo va a entender. Un adulto puede llegar y veganismo es justicia, no sé qué es veganismo, ay, voy a buscar qué es veganismo en internet, pero un niño no tiene la forma de pensar como ese mensaje que le llega y de pronto no. Entonces estos mensajes a mí me parecen claros. Incluso yo alguna vez en una silleta, en esta misma semana de la antioqueñidad, que son silletas, bueno, yo dije, necesito un mensaje cortico y claro, y yo puse amigos no comida, ¿cierto? Yo después me puse a pensar y yo, pero ahí estoy diciendo que pues estoy como dando el mensaje de que el veganismo es solamente comida. Y no, porque es que yo también doy el mensaje de que los caballos no se montan, porque al otro día estaba mandando a Emanuel con una nota que decía que los caballos no se montan. Y al yo mandar a Emanuel con un caballo, no con un caballo de palo, sino con un cohete de palo y con una nota que dice que es que los caballos no se montan y que ningún animal es medio de transporte, no estoy diciendo que estoy excluyendo a los animales que son explotados para la industria de alimentos o bueno, etcétera. Entonces,
es como, yo digo que es de pronto no enfocarse netamente en la alimentación, sino tener una variedad de mensajes, pero cuando son mensajes para niños, sí tienen que ser mensajes muy claros y tal vez hablar con temas tan técnicos que ya los adultos pueden entender, no es muy acorde pues como para una edad temprana en la infancia. Entonces estos mensajes pueden ayudar a que ellos se vayan cuestionando de, ay mira, me están diciendo que los animales son mis amigos y no comida, ve, eso los pone pues los pone a pensar más fácilmente que de pronto otro tipo de mensaje un poco más técnico o más filosófico o más ético. Entonces a mí cuando se trata de niños, pues no me parece tan mal, ¿cierto? Sin embargo, yo trato mucho de ya, por ejemplo, en una familia vegana, cuando son mensajes que se dan hacia un público adulto, sí trato de evitar y ya de hablar menos como de este tipo de mensajes, sino más en términos generales de explotación, no de solamente alimentación, o no de maltrato, sino ya de uso. Pero con los niños, la verdad, y con Emanuel, yo sí le doy este mensaje. Yo le digo, los animales sienten, los animales no son para comer, los animales no son para maltratar. Y sobre todo porque, a ver, a mí no me parece que sea una forma de promover vegetarianismo, porque es que tenemos que también, o sea, hay un tema y es que las mayores víctimas, o sea, la industria de la alimentación es la que más víctimas animales tiene. Y es un tema que es el tema como más complicado y así no queramos nosotros, incluso siendo veganos, de lo que más hablamos es de la alimentación y de lo que más preocupa a la gente es la alimentación. Y no es que tengamos olvidado al delfín que está en un acuario, sino que, pucha, la comparación de víctimas en la industria de la alimentación con, digamos, las víctimas que hay en los acuarios, que también hay, pues es abismal. Y es algo que desde, o sea, que a mí me parece que es lo más difícil de romper a la hora de hacer un mundo vegano, y es el tema de la alimentación. Entonces, por eso yo siento que no es complicado, o sea, que no, a ver cómo lo pudiera decir, que no está mal dar esos mensajes desde que se dé mensajes variados, ¿cierto? Y no se enfoque del todo en la alimentación. Y sobre todo cuando se trata de los niños, los mensajes claros y concisos, así chiquiticos, que ellos puedan entender, son muy buenos para que ellos empiecen a desarrollar pues como esa comprensión del veganismo. Sí, bueno, Andrés. En eso ha sido, en lo que dice Andrea es claro, son mensajes claros y sencillos. Pero mira que no solo aplica tan con niños, por ejemplo, como el veganismo es un tema educativo, la mayoría de las veces es porque la gente es ignorante en cuanto a lo que está haciendo, no falta el que está completamente mal. Pero por ejemplo, amigos no comida es una entradita, incluso, o sea, les digo, yo hace 34 años que no como carne y eso fue de las primeras cosas que escuché y miren a dónde me ha llevado, o sea, entonces no hay nada malo en eso, he llegado a este punto. Entonces, pero para los niños, como tú dices, Andrea, es algo que captan fácil, se entendió y lo relacionan fácil, porque el niño tiene el perrito en la casa, el perrito es mi amigo y ¡ups! O sea, no se come, así es simple. Con Bimal ha sido sencillo, porque Bimal habla de sus vacas, de sus gallinas, y que son mis amigos, y que juego con mis amigos, y pues obviamente no se los comen, entonces, y sí, como diablos se van a comer, como diablos se van a comer eso. Entonces, hola, Bimal. Hola. Hola. Pero no te ven. ¿Le dio pena? Hola, ¿cómo va? Entonces, yo digo que con niños es un mensaje sencillo y también muchas veces para comenzar una conversación con un adulto que obviamente debe terminar en algo más profundo que
que los animales que nos comemos y no dejar de lado Mommy, el resto de Mami, cosas espantosas que or hacen. something like a dragon. I will. Entonces, con niños están chéveres esos mensajes y es que luego van saliendo temas y también hay que aplicar psicología en la forma en que educamos, ¿entiendes? Entonces, con niños toca de esta manera, y aparte hay muchos niños que no entienden que los zapatos están hechos de un pedazo de vaca, o sea, no lo sabe, no sabe que hay zapatos que hacen de piel de vaca, o sea, en su universo eso no existe. Yo no lo sabía, yo cuando dejé de comer carne, o sea, dejé de comer carne, por eso siempre digo eso, porque yo no sabía que toda esta otra cosa siniestra existía. Cuero, yo no sabía que la lana venía de una cosa, entonces hay cosas que los niños no saben, pero se va desarrollando con el tiempo. Pero ese amigos no comida, que mi hijo lo usa mucho, ha sido clave para que muchas personas a su alrededor entiendan y comiencen a entender por dónde va la cosa y a dónde queremos llegar. ¿Qué piensas, Andrés, de este tipo de mensajes? Pues mira, para iniciar a un niño, para entrarle a un niño, me parece que son adecuados. Este tipo de mensajes son muy sencillos de entender para ellos. Es lo mismo que tratar de hacerlos ver, no sé, pongamos algún tema pedagógico. Si tú lo pones algo explicado en personas, no le van a poner cuidado. Si lo pones en dibujos animados, le van a prestar atención. Entonces es lo mismo con este tipo de mensajes. Si le metemos un mensaje muy amplio, muy estructurado, muy técnico, no lo van a entender. Y además que ese es como el foco de abrir la mente a alguien sobre el veganismo, que es donde más mitos hay, que es el tema de la alimentación. Obviamente mostrarle que no es el único tema, que el veganismo no es alimentación, que realmente tenemos una dieta vegetariana estricta, que eso sí sería el tema de la alimentación, pero que el veganismo es una lucha por la libertad de los animales, pero es el primer punto de entrada hacia cualquier ser, no solamente hacia los niños, sino hacia cualquier ser, porque es donde más mitos hay. Yo no creo que alguien tenga un mito sobre el uso de pieles en el momento que sepa y va a decir, no, es que si no uso una chaqueta de cuero, me va a pasar X cosa. No, lo mismo en la diversión. Yo puedo dejar ir a un acuario y no va a pasar nada, puedo dejar de ir a una corrida de toros, a un zoológico, y la gente tiene esa parte clara, pero en la alimentación, que es donde más mitos hay, es donde más fuerte creo que nos toca trabajar, y eso es lo que puede abrirle el mundo a un niño principalmente sobre este tema. No nos vamos a morir, sí vamos a seguir creciendo, nuestro cerebro se puede seguir desarrollando, podemos desarrollar muchas habilidades y no nos vamos a desaparecer como creen muchos. Apenas se dicen, no, mi niño es vegano, uy, ¿cómo hace? Pero es que se va a morir, se va a enfermar y todo este tipo de cosas. Entonces creo que sí es el primer punto por donde debemos entrar y son mensajes muy sencillos y obviamente seguirlos ampliando. Entonces en el momento de sí, son amigos, no son comida, entonces vamos un paso más allá. Entonces no solamente no son comida, no son vestimenta, no son diversión, pero sí hay que buscar también, aparte de ese mensaje, muchos mensajes más que sean muy fáciles de entender para los niños. Bueno, yo ahí difiero un poquito con ustedes, porque yo creo que los niños sí, digamos, tienen una gran capacidad de comprensión, y si les damos un mensaje correcto, también lo van a entender. Por ejemplo, hablarles de que los demás animales también son personas, así como nosotros somos personas. Entonces, pensar en qué sería correcto hacer con las demás personas. Es correcto usarlas, quitarles un pedazo de su piel para hacer un objeto, una billetera, o usarlas para ponerlas a trabajar, o usarlas para probar maquillaje en sus ojitos. Sí, yo creo que ellos comprenden muy bien el tema de que ellos son personas y son individuos como nosotros. Entonces, bueno, ya que hemos hablado mucho los papás. Quería hacer un comentario ahí, qué pena. Dime. La cosa es el nivel de conocimiento que tienen los niños. Por ejemplo, yo no le puedo hablar a Bimal
Sí, no, yo no le puedo hablar a Bimal de que no podemos quitarle la piel a el toro Valorant para que está pato, porque no tiene ni, o sea, lo digo en español, no tiene ni idea que eso pasa, y es un tema que yo no me siento preparada para eso, porque me da una vergüenza, o sea, me da una vergüenza como humano, como adulto, contarle a mi hijo que los grandes, porque somos los grandes, hacemos esas cosas tan locas. Hacen ese tipo de cosas. Sí, a mí me da una vergüenza terrible, honestamente. Me da vergüenza pensar que en el futuro él se va a enterar que yo comí carne con los chiquitos. Me da una vergüenza terrible. Entonces, digamos, hay muchos niños que no tienen ni idea de esos detalles. O sea, que el chunchullo es un pedazo de tripa, que los abrigos de piel son animales, no tienen ni idea, de verdad. Hay un montón de niños que no tienen ni idea, entonces es un tema que a veces no es necesario tocar si entramos por el tema más cercano. Por eso, no recuerdo el nombre del libro, que siempre habla de siempre relacionar las cosas con perros y gatos, porque es donde más nos duele, ¿no? Como somos los animales con los que más nos relacionamos, es como, ¡ouch! Ahí duele más. Entonces, porque es mi amigo, porque es el más cercano. Entonces, es como un tema de educación sencillo. Es como 1 más 1 es 2, más sencillo que la raíz cuadrada de 23, ¿entiendes? Como darles un poquito más masticadito, es lo que yo pienso. Y yo tengo ahí algo para opinar. Ay. Perdón. Dale, Andrea, dale tranquila. No, lo que decías, Luisa, es que no veo cómo lo que tú dices pueda diferir de pronto de lo que nosotros opinamos, porque, por ejemplo, yo a Emanuel le he dicho que los animales son personas, pero eso no quiere decir que, a ver, si yo le digo a un niño, los animales son personas, ellos sienten, pero ellos pueden estar de acuerdo y entender que ellos sienten, pero ellos ignoran, por ejemplo, en el caso de el hijo de Juli, que ignora todo eso que hay detrás de esas cosas que ella nos cuenta. Hay muchos niños que no saben qué hay detrás, por ejemplo, de su comida. Entonces, el hecho de decirle que los animales están en su comida no es decir, no darle el mensaje de que los animales son personas o de que los animales sienten, es irles explicando cómo, de qué manera, lo que yo decía, por ejemplo, lo del caballo, o sea, yo quería dar un mensaje con lo del caballo súper claro, al yo no enviarle un caballo de palo y la nota, pero eso no quiere decir que yo esté ignorando el resto de explotación animal, estoy dando un mensaje claro a los niños y a las profesoras de por qué los caballos no deben montarse, porque los caballos sienten, ¿cierto? Pero si yo llego con un mensaje general de que son personas, ellos de pronto no van a asociar de que ese caballo que se montó, pues le estamos faltando a ellos como personas o como seres sintientes, ¿cierto? Entonces el hecho de que yo mande un mensaje enfocado, por ejemplo, en el uso de los animales como medio de transporte, no quiere decir que esté ignorando el resto de explotación animal, porque al otro día voy a enviar el mensaje de que los animales no se comen porque son seres sintientes. A ver, y un niño, y todo depende también de la edad del niño. De pronto tu niña Luisa a los 11 años ya tiene un poco más de entendimiento de muchas otras cosas, pero para un niño pequeño de 3, 4 años, el hecho de decirle amigos es decirle es una persona, ¿cierto? Porque nosotros a quién consideramos amigos, a los humanos, mi amigo este, mi amigo el otro, pero el hecho de decirle los animales son tus amigos es decirle indirectamente a un niño de 3 años chiquitico que conoce el concepto de amigo, pero tal vez no el concepto de persona en un tema como tan filosófico, tan así, de decirle él es tu amigo, siente, es una persona y no debería ser parte de tu alimentación. Entonces, no veo como un mensaje de esto de amigos no comida pueda contradecir de que no le esté enseñando que los animales son seres sintientes o que son personas, pues al contrario, está reforzando esa idea de la manera en cómo los niños perciben el mundo desde temprana edad a temprana edad. Entonces es eso, es como no enfocarse uno en una cosa, sino mensajes generales, pero también hay mensajes chiquiticos que puede decírsele al niño, mira, es que los animales son usados en esto, los niños lo ignoran. Por ejemplo,
el tema de los niños no saben que muchas veces que su perrito fue comprado en su casa, ¿cierto? Entonces, en algún momento va a tocar hablarles sobre ese tema específico. A los animales se deben adoptar y no comprar, pero eso no quiere decir que estemos ignorando o no contándoles o no llevándoles ese mensaje en un término general de que los animales son individuos y merecen respeto, pues de una manera pues general, pues y no solamente pues como en esos ámbitos de la vida. Andrés, ¿ibas a decir algo al respecto? Sí, sí, mira, Andrea mencionó algo y es, pues Luisa, tú y yo tenemos una experiencia distinta porque pues nuestros hijos ya son un poco más grandes, ¿no? Ya entienden las cosas un poco mejor, pero también hay algo que radica es tanto en la crianza, en enseñarles. Yo, por ejemplo, de pequeño fui muy revolucionario y siempre estaba preguntando el porqué de todo. Y eso le enseñé a mis hijos. Pregúntense el porqué de todo. Entonces, el empezar a mostrarle una cosita así y que ellos ya empiecen a mirar un paso más allá. Por ejemplo, mis hijos dentro de las canciones que tienen escritas, que todas, ese álbum es antiespecista, una de las canciones menciona a Topsy, a Jumbo, a Honey, a Júpiter, a Laika. Ninguno de esos está relacionado con el tema de la alimentación, están relacionados con el tema del entretenimiento, con el tema de la explotación para otros usos que no son lo que comemos. Entonces es eso. ¿Y cómo lo hicieron? Empezaron ellos mismos a investigar por todo lo que yo les hablaba, por todo lo que les mostraba, que hay otras formas de uso de explotación hacia los animales que no es enfocada únicamente en el maltrato, sino en el cortarle la libertad a un ser vivo que merece simplemente estar en su hábitat. Entonces ellos mismos lo empezaron a analizar por eso, por todo lo que veíamos, por todo lo que nos poníamos a estudiar sobre el tema. Pero, ¿por dónde iniciamos? Por la alimentación hace 8 años. Obviamente no nos quedamos ahí porque a cuestión de 3 meses ya habíamos hecho toda una transición y ya empezamos a investigar para hacer activismo. Pero hay niños que no tienen la preparación ni su familia, entonces creo que no se les puede llegar a dar un mensaje muy fuerte de una y si no va a chocar. Entonces veo que gran parte radica en eso, en la formación tanto del niño como de la familia, lo preparados que estén para escuchar un mensaje y para ellos mismos empezarse a cuestionar sobre todo eso para dar ese paso. Y la edad. Sin contar que, por ejemplo, no podemos hablar a los niños de situaciones de extremo maltrato, niños ajenos a nosotros, como por ejemplo no podemos mostrarle un video de cosas espantosas porque es ilegal. Es ilegal. Cuando yo traje las lentes virtuales y tenían las cosas en mataderos, menores de edad tenían que venir con un papel firmado y permiso de los papás. Es ilegal, porque obviamente la gente no quiere que se enteren de eso. Obviamente es horrible ver un animal descuartizado, eso trae pesadillas, y no es justo que ellos sean víctimas de algo que hemos creado un montón de adultos en el pasado, con un montón de cosas siniestras. Entonces yo creo que Andrés dijo ahí, todo a su tiempo, todo a su edad. Es que hay una edad para cada cosa. O sea, yo no le mostraría a mi hijo cómo torturan a los animales en los testeos. O sea, yo no lo quiero ver, imagínense esa vaina. Entonces yo creo que sí es una cosa de edades. O sea, yo creo que pasa en cierta edad y uno va tanteando y ya puede ir metiendo más información que ellos pueden compartir. En eso sí estoy completamente de acuerdo, en que los niños, pues no hay que mostrarle videos explícitos, ni violencia, ellos entienden más de una forma más lúdica. De hecho, estoy por terminar de escribir unos cuentos que cuando los tenga listos se los voy a compartir. Justamente todo es desde la lúdica. Entonces, sí, con eso estoy súper de acuerdo. Pero, pues ahora hay que ver qué piensan los niños, qué creen ellos que es veganismo. Tenemos un video muy lindo que hicieron nuestros hijos y se los queremos compartir. Si producción nos ayuda, por favor, a pasarlo.
Hola, volví. Ahí está Voy a producción. presentarles. Entonces, por favor, me avisan. Voy a compartir pantalla, ¿listo? Me avisan apenas la estén viendo. Listo. Ahí están viendo la pantalla del reproductor. Sí, ahí se ve. Listo, perfecto. Manuel, ¿por qué eres vegano? Porque es que respeto mucho a los animales y me gustan mucho. Y como el veganismo es una causa muy importante que se tiene que hacer en todo el planeta para respetar a los animales y botar la carne y dejar de comer carne, comer frutas, comer vegetales, comer todo lo que se te ocurra, pero vegano, sin carne, sin nada, ni mamelos y todo eso. Y sí, no coman nada. Chao. Why are you vegan? I'm vegan with the hot animals. Why you don't for animals? With the hot animals, they love them. What animals? To be free. Hola, yo soy Ari Scott, tengo 14 años y yo me hice vegano por mi papá, primero que todo. Y porque al saber por todo lo que pasa en esos animales, pues no puede volver a comer un pedazo de ellos. Y decidí no contribuir más con la explotación animal. Y ahora en vez de contribuir con su sufrimiento, contribuyo en su salvación. Hola, yo soy Andrusco, tengo 12 años. Y yo me hice vegano porque mi papá empezó a investigar una forma de llevar una vida consciente, en la que no dañáramos a nadie. Y más adelante decidí no contribuir con las muertes de todos esos seres inocentes. Veganismo es justicia. ¿Por qué soy vegana? Soy vegana porque creo que los animales son muy valiosos y también porque son seres sintientes. Por más pequeño que sea el animalito, debemos respetar su libertad y su vida. Y no tenemos derecho a lastimarlos o dañarlos de manera. Yo amo a los animales, pero para quienes no los aman, también deben respetarlos y dejarlos en libertad. Soy vegana porque los otros animales sienten como nosotros. Ellos tienen derecho a vivir libres y tranquilos. Y nosotros tenemos que respetarlos y no usarlos como si fueran cosas. Y yo soy vegana porque los animales quieren vivir felices y todos somos animales. Que no nos respetamos y respetuosos. Listo. Bueno, eso era lo que tenían que decir los niños. Espero que les haya gustado ese video. Con mucho gusto ahorita se los compartimos. Y también, pues queríamos pedirles permiso a ustedes si nos permiten compartir este video en las redes sociales o tal vez en YouTube. Pero si quieren esto lo hablamos después, por interno. Entonces vamos a seguir con las conclusiones y con la sección de preguntas y respuestas. Entonces le doy la palabra nuevamente a Luis. Y muchas gracias. Gracias, Johan. Bueno, pues primero que todo quiero darles las gracias a todos por su tiempo, por sus aportes que han sido valiosos. Yo creo que hablar de estos temas le ayuda mucho a otras mamás o a otros papás que tienen niños y los están criando en veganismo y que de pronto tienen dudas. Desde la plataforma Libera nos ponemos a su disposición para resolver cualquier duda que tengan en la medida de nuestras posibilidades. Me gustaría dejar una reflexión de pronto para tocarla en otro video más adelante, y es si
teniendo en cuenta que nuestros hijos los estamos criando con una ética de respeto a los animales, pero no hay una garantía de que todos los niños al crecer en su etapa adulta sigan esta ética, si sería ético con los animales que los humanos nos sigamos reproduciendo. No sé si me he planteado eso y creo que de pronto sería un buen tema para otra conversación. Bueno, pues nada, yo creo que sigamos con las preguntas y respuestas. Aquí está diciendo Laura, interesante percepción, Andrés, no lo había pensado así. Lo que les preguntaría es, con el mensaje amigos no comida, ¿cómo manejarían si un día uno de los niños se siente con temor de alguna especie por su apariencia o tamaño? ¿No le están desbaratando la idea de que los animales deben ser sus amigos? Creo que la pregunta está dirigida a Andrés. Bueno, pues como con mis hijos no entré con ese mensaje de que todos los animales son sus amigos, sino que simplemente estamos aquí para compartir un espacio en la tierra. Entonces ha sido como un poco distinto. Decía que sí sé llevar ese tipo de mensajes a otros niños. Yo con mis hijos entré fue de otra forma. Les he enseñado que sí ellos pueden amar a los animales, pero no todo el mundo los ama. Entonces asimismo no todos los animales se pueden ver como amigos si ellos no desean verlos, si no sienten que es eso, pero el mínimo es respetarlos, respetar su vida y luchar porque esa vida la puedan disfrutar esos animales en libertad. Entonces yo con ellos no he ido por esa parte de que son amigos, sino son otros seres que merecen el mismo respeto y merecen lo mismo que todos nosotros estamos recibiendo. No sé si puedo agregar algo ahí. Es que es diferente como los niños ven este tema de amigos. Para los niños amigos, todo el mundo es sus amigos. El señor del bus, mi amigo, el del bus, mi amigo, el de la tienda. Bimark tiene, o sea, para todo el universo es su amigo, mi amigo, mi amigo, mi amigo. Y al mismo tiempo, Bimark tiene miedo a algunos animales de acá, y curiosamente a los más pequeños. Entonces, por ejemplo, el gallo que está acá siempre lo pica, y lo pica, pero es su amigo. Le dice The Bad Boy, pero su amigo, no importa, lo pica, le saca sangre, pero es su amigo. Entonces el concepto de amistad de los niños es muy diferente al de nosotros. El concepto de amistad de nosotros como adultos es elaborado, el amigo es en el que confiamos, el que tenemos una relación muy cercana, el que le confesamos nuestros secretos y así formamos nuestras amistades. Para los niños, la piedra de la esquina es el amigo. Entonces por eso es un concepto sencillo para ellos, porque para ellos el mundo es su amigo, ellos están así, parecen hippies, todos paz y amor y todos son amigos. Entonces, un concepto. Bima le tiene miedo aquí a un montón de animales. Imagínense, el gallo lo ha picado, los perros lo han mordido, el toro lo ha asustado, pero son sus amigos y él la tiene bien clarita. Entonces, no, para los niños es más sencillo todos esos conceptos. Bueno, yo no sé si puedo intervenir. Bueno, claro, adelante. Yo esa conversación la he tenido con Emanuel. Bueno, Emanuel incluso a muy pocos animales no le gustan. Incluso él ve la arañita y ¡ay, la arañita! Ahorita estaba colgando una arañita por la casa porque nosotros dejamos las telarañas en la casa. ¡Ay, mira esa arañita tan linda! Y estaba colgando así de su telaraña. Entonces, bueno, también ha sido una educación en donde la verdad le enseñamos como poco a temer o a que no le gusten los animales, sino que aprenda como a valorar, pues como, aunque parezca feo, pues es un animal que merece también una como admiración, ¿cierto? Como admirar cada individualidad de cada animal. Entonces, por ejemplo, para Emanuel, los animales que normalmente no le gustan al resto de los niños, él no les tiene pues como ningún rechazo ni ningún temor. Ahora,
si hay algún animal que le genera temor, sobre todo pues, los insectos o cualquier cosa, digamos, el mensaje es ese, que se tienen que respetar, pues así como alguien que, así otro niño, yo lo llevo mucho como a la enseñanza con su entorno de amigos y su entorno de humanos, pues alrededor, su familia, de así a alguien no le caiga bien, pues él tiene que respetarlo, no tiene por qué ir a hacerle daño a esa persona. Entonces con los animales, así un animal no nos guste, pues también tenemos que respetar ese animal, dejarlo tranquilito, y pues porque todos los animales merecen respeto, así no nos gustan. Entonces, digamos, ese sería pues como el mensaje en caso de que no les guste un animal, pero como les digo, Emanuel se admira y ve en cada animal como algo súper mágico. No sé en qué era eso, no sé si porque se lo hemos transmitido así, y bueno. Bueno, otra pregunta para Andrés. ¿Cómo encontramos el álbum de tus niños? Interesante conocerlo y compartirlo. Bueno, todavía está en producción. El título del álbum es Revolución de las Especies. Entonces esperamos que esté lo más pronto. Es que siempre es costosito. El tema de producción es bien complicado. Entonces, lo otro es que aprovecho este espacio. Estamos buscando un niño guitarrista que esté más o menos entre los 11 y 15 años. Ojalá que tenga totalmente la capacidad de entender que ningún animal vino para servirnos, porque pues la idea es que entre a complementar la banda. Entonces debe haber una coherencia entre los integrantes. Mi hijo menor es el baterista, el mayor es el bajista, ambos cantan. Entonces pues para que ya más o menos vayan llevando una idea, ambos son los que escriben y componen sus canciones. Entonces espero que de aquí a unos 4 o 5 meses ya esté ese álbum, pero sí, todavía está en proceso de producción. Según sus experiencias, ¿ha sido necesario que los niños vean la violencia que se ejerce sobre los demás animales para que comprendan los principios del veganismo? En mi caso, no. En mi caso, como les contaba ahorita, todo ha sido de manera muy lúdica, muy intuitiva, con el contacto con los animales de otras especies en casa, y conversando. Creo que los niños no tienen necesidad de ver imágenes violentas para entender el sufrimiento y de los demás, y el concepto errado de dominación humana sobre los demás animales. Juliana. Por mi lado tampoco, y espero que nunca jamás, ni de niño ni de adulto, tenga que ver algo así. Conmigo nunca fue necesario, así que con él no ha sido necesario. Es que ellos no vienen con ese concepto, así que no hay nada que enseñar ahí, no hay nada que mostrarles para que entiendan algo que han entendido naturalmente, así que no es necesario. Bueno, por mi parte no, para que ellos decidieran, bueno, pues obviamente fue parte de la crianza, pero para que ellos mismos entendieran el concepto del veganismo no hubo necesidad que lo vieran. Pero sí han visto material un poco fuerte, lo hicieron ellos mismos haciendo la investigación para escribir sus canciones, y fue tan fuerte el impacto que uno de ellos me dijo, papá, el ser humano es muy... ¿Cómo es capaz de hacerle esto a otros seres que tienen la misma capacidad de sentir? Yo en ningún momento les dije que buscaran eso para verlo, pero fue iniciativa de ellos para poder desarrollar ese proceso que están haciendo de poder escribir y que sea unas letras con profundidad. Entonces ellos mismos decidieron buscarlo y se encontraron con esa parte, ¿no? Esa oscura realidad.
Yo también considero que no es necesario, aunque Manuel ha visto por accidente, porque yo, pues, para poder hacer activismo, yo muchas veces no tenía con quién dejarlo, entonces yo lo llevaba a hacer activismo y pues él ha visto algunos videos que de pronto se proyectan en eventos que se hacen de activismo y bueno, le he explicado como de la mejor forma, pues como qué es eso que él está viendo. No lo ha traumatizado, la verdad, pues no es como que él haya llegado a la casa con daños psicológicos, pero pues obviamente es algo que él lo ha hecho cuestionarse mucho, pero no considero que sea necesario. Creo que a los niños inculcarles el veganismo es fácil, se puede dar fácilmente prescindiendo de este tipo de material didáctico, no sé si sea didáctico, sino con otro tipo de cosas como más propositivas, más positivas, y bueno, sí, esa es como mi opinión. Bueno, no me queda más que nuevamente darles las gracias por su tiempo, por su disposición y esperamos seguir contando con ustedes para abordar otros temas más adelante. Si quieren decirnos cuáles son sus redes para que la gente lo siga. Andrea, su blog es Una Familia Vegana, creo que está en Facebook. No sé si tienes más redes. Sí, Instagram, @unafamiliavegana, en Facebook Una Familia Vegana y el blog unafamiliavegana.com. Gracias, Luisa. No, claro. ¿Y Juliana Santuario? Juli, no te oímos. Estás en silencio. Perdón, yo voy hablando como lo el del santuario, ahí está todo, Juliana's Animal Sanctuary, que incluso hay cosas familiares ahí y todo eso. Listo, Andrés, ¿tus redes? Pues yo lo que más manejo es Facebook y aparezco así, Andrés Ordóñez M. Y tal vez si quieren seguir la página de la banda de mis hijos, Lupus AA. Aparecen así en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y por supuesto, extenderles la invitación a que sigan a Libera en todas sus redes sociales, en Facebook, Instagram y el nuevo canal de YouTube, donde también van a poder encontrar este video en un par de días. Entonces, nuevamente, muchas gracias por todo y saludos a todos los niños. Muchas gracias a ustedes por la invitación, de verdad, un espacio muy especial. Muchísimas Gracias. Estén bien. Gracias Andrea, Juliana, Luisa y a todas las personas que se conectaron. Gracias, Andrés. Gracias. Chao. Chao. Chao.